Bienvenidos a Acción Positiva, un podcast presentado por Daniela Rodríguez, Beida Cedeño, Ulises Morales, Carlos Romero y Alejandro Martínez. A nosotros nos llena de alegría tu compañía en este espacio de entretenimiento, educación, formación y mucho más en el ámbito del liderazgo. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, me gustaría que habláramos un poco acerca de qué es el liderazgo. A lo largo del tiempo, varias personas han intentado definirlo. Esto se remonta desde Confucio, que hablaba de un buen gobierno liderado por una persona benevolente, justa y moderna, seguida de Platón, quien plasmó en la República que el liderazgo se basaba en mejorar las almas de los ciudadanos. Por otra parte, Aristóteles lo definía como aquel que intentara conseguir la vida buena de los ciudadanos en la polis. Asimismo, Freud estableció que el líder era aquel que mantenía cohesionado al grupo y en él depositaban su líbido, sus valores y metas. Pero algunos de los autores más relevantes para el tema son Weber, Lewin, Lippitt y White. Weber no solo llegó para cambiar el juego, sino que también nos brindó una clasificación para los diferentes tipos de líderes: el líder carismático, el tradicional y el legal. Por otra parte, Lewin, Lippitt y White no se quedaron atrás, ya que ellos llegaron con sus propias clasificaciones: el líder autocrático, el democrático y el laissez-faire. Gracias a todos estos grandes filósofos, antropólogos, éticos, sociólogos e incluso psicólogos, hoy en día abordamos el liderazgo desde una perspectiva transdisciplinar, atribuyéndose ya no solo a los ámbitos políticos y empresariales como se consideraba hace un siglo, sino también atribuyéndoselos a otros espacios de la vida cotidiana como lo son el deporte, el arte, la ciencia e incluso el cine. Actualmente podríamos definir el liderazgo como la capacidad que tiene una persona para influir en otra persona o incluso en un grupo ordinario para lograr cosas extraordinarias, disponiendo de una visión más allá de lo visible. Pero ¿cómo? ¿Hay liderazgo en el cine? Claro que sí, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, después de esta introducción de Alejandro y de estas preguntas que él nos ha planteado, no sé ustedes, pero yo lo que creo y lo que he visto es que hay grandes relaciones del cine con el propio liderazgo. De hecho, hay múltiples ocasiones donde se ha intentado fomentar esto mediante el uso de películas. ¿Cómo cuáles, Carlos? ¿Dónde Eh, está Más que fomentado? como cuáles, lo han fomentado diversos profesores. De hecho, tengo un paper que leí de Barbour, en una publicación de 2006. Él menciona cómo escoge ciertos largometrajes para que sus estudiantes los observen y los analicen. Y sobre todo cómo analicen cómo es la relación entre un líder y sus seguidores. Esto también señala que es parte importante porque presenta diversos contextos. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que todas las películas nos presentan diversas situaciones y diversos escenarios, como puede ser algún, no sé, por ejemplo, una estación de bomberos y cómo es la convivencia o cómo surge un líder en una situación o en un cierto periodo de tiempo. Y esto hace que separes a los estudiantes de sus ambientes personales y de sus propias experiencias. Entonces aquí hace que se enfoquen y presten más atención a distintos contextos para saber los distintos modos y comportamientos de los distintos líderes. Entonces no sé qué opinen como ustedes de esto. A mí se me hizo muy interesante porque es cierto que en parte sí, pero también es cierto que hay un poco de contradicción y que quisiera decir más adelante, pero quisiera saber qué opinan. Yo, por ejemplo, pienso que sí, las películas ejercen como un papel de catalizadores porque, o sea, nos van a presentar problemas, dramas sociales, situaciones de crisis, cambios radicales, en donde sí podemos apreciar, de hecho, rasgos de liderazgo por parte de los personajes, porque pues se van a empezar a conocer debilidades, fortalezas, la formación y motivación de los mismos, se aprende a escuchar y pues con todo esto se aprende a ser un buen líder. O sea, inconscientemente eso es una enseñanza que nos dejan las películas. Sí, pero yo lo veo un poco más bien en el proceso de cómo se hace una película, ¿no? Esto del liderazgo, porque toda película es un trabajo colaborativo entre un montón de gente. Y pues entre todos ellos, el líder como número uno es el director, pero después del director viene director de fotografía, director de efectos especiales, y sí está muy marcada en esos procesos como una jerarquía, Ujú. pero a cada uno se le da una libertad para complementar a la visión del director, ¿no?
Oye, pero entonces, o sea, estaríamos como hablando de un liderazgo en conjunto, ¿no? Como que cada quien cumple su rol y cada uno va encaminando, porque por decir, cuando tú ves una película, con lo que te quedas es con el actor que la interpretó. Realmente creo que el productor sale como detrás de bambalinas, por así decirlo. Entonces yo creo que más bien es como adaptándolo a la sociedad, o sea, como pasando del cine a la sociedad. Eso es bien como una especie de liderazgo en conjunto, que si uno hace bien su parte, todo va fluyendo bien como una cadenita. Sí, Sí, justo de esto yo quisiera comentar, Dani, de hecho de esto que están diciendo, que sí hay un liderazgo en el detrás de cámaras, como también Ulises decía. O sea, ¿qué sería de un rodaje sin todas las personas que tienen que intervenir en el mismo? O sea, como él dice, directores, productores, guionistas, sí, directores de arte, estilistas, coreógrafos, fotógrafos, en fin, todo el equipo que se necesita porque sí, cada uno de estos dentro de su área debe de ser un líder y justo aquí, pues seguro es donde encontramos diversos tipos de liderazgo de acuerdo al tipo de área que dirigen, porque ¿qué es lo que hay detrás de una película que vende millones de pesos en taquillas? Pues claro, son los líderes que logran que cientos de personas puedan confluir y lograr el propósito mismo que se está queriendo. O sea, estos son el mismísimo ejemplo de los líderes, por ejemplo, de acción positiva, que es evidente que si fueran de acción negativa no tendríamos tan excelentes películas porque simplemente no se llegaría ni a la mitad del rodaje. pues, o sea, estoy de acuerdo en parte, pero también hay que recordar algo importante que era lo que discutíamos en clase. No por tener una jerarquía o por ser jefe de algo significa que forzosamente vas a ser líder. Concuerdo en que hay líderes en las distintas áreas, pero no forzosamente está como seguido o tiene que ser secundario a tener un proceso de jerarquía. O sea, no forzosamente, o sea, al fin y al cabo, el ser director es su chamba y yo creo que ya es un caso más particular si fue un líder o si supo transmitir a veces algunas cosas. O sea, no es el caso de todas las películas, sino pues sale la película porque es su chamba, no forzosamente porque sea un líder. Pero estoy de acuerdo en que sí hay casos en donde sale un liderazgo y por eso tenemos gente como Steven Spielberg, que la sigue muchísima gente, que se inspiran en ese tipo de personas. Y lo que dice Ulises es bien interesante, de que el liderazgo él lo ve atrás de cámaras y eso puede estar un poco más relacionado con cómo lo ve él, pero también la propia película nos marca un mensaje y una propuesta de cómo es un líder, por ejemplo, una película o una serie documental. De hecho, o sea, la psicología muchas veces ha intervenido para presentar diversas propuestas de usar el cine para enseñar y mostrar habilidades de liderazgo desde el propio protagonista y del actor, que era como decía Dani. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las películas se intentan utilizar porque nos muestran un líder en cualquier situación, escenario o tiempo. Entonces, considero que no se debe hacer ciegamente, o sea, que sí debe haber un análisis atrás de esto. ¿Por qué? Porque como ha mencionado Beida, debemos buscar líderes de acción positiva. Y no todos los líderes representados en películas son así. O sea, por ejemplo, podemos ver una película de, no sé, un documental de Hitler y pues bueno, él fue un líder, pero no fue un líder bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar para realmente llegar a quedarnos con lo bueno y dejar lo malo, como se dice? Entonces, tenemos que ser bastante críticos con cómo fue su modo de actuar y el contexto en donde fue. El contexto es bien importante porque, por ejemplo, Julio César, si lo viéramos ahorita que dijimos que fue un conquistador, que expandió el imperio romano, que se volvió un monarca, lo mejor lo vemos con malos ojos actualmente. Pero si nos ponemos en los ojos de un ciudadano romano, una romana, donde tenían un senado pues corrupto, donde no se estaba haciendo lo que necesitaba, Roma estaba en una crisis, y vemos cómo fue que Julio César surge de las cenizas de ese senado como una figura monárquica, a lo mejor entonces diríamos, ok, sí fue algo bueno lo que hizo. Tenemos que ver y ser críticos con los líderes porque, pues bueno, o sea, tenemos que aprender de sus errores, sus decisiones, cómo es que se comunicaban, porque puede ser un muy buen líder, pero a lo mejor que tuvo unos cuantos errores en comunicación e intentar no replicarlos. Entonces a lo que voy es,
sí hay que checarlo y sí está bien que se utilicen las películas, hablando de lo que vemos en pantalla, pero siento que no se debe tomar tan literal de, sí, voy a seguir el ejemplo de tal persona sin analizarlo y sin ponernos como a pensar en qué tan buen líder fue, o sea, qué tantos aciertos tuvo, cuáles fueron sus errores, cómo se puede mejorar, y así generarnos en la mente un prototipo de líder ideal o de líder de acción positiva ya con todas las características, basándonos en cada uno de los aciertos y errores. No sé qué opinen ustedes. Sí, claro, o sea, y justo con, o sea, con esto que estás diciendo del prototipo del líder, pues sí, o sea, a mí me surge la pregunta como de, o sea, ¿qué pasa en un rodaje, por ejemplo, hablando del tema, cuando las personas que trabajan en el mismo, pues piensan diferente, o pues el cómo no pelear todo el tiempo por no estar de acuerdo? Y sí, justo ahí es donde radica la intervención de estos líderes, que pues para mí es como en la vida cotidiana, o sea, es como si en nuestra vida diaria fuéramos una película o un rodaje, que pues no puedes pausarlo porque no estás de acuerdo con alguien, no hay dilemas entre dos o más personas. O sea, aquí es donde el liderazgo tiene, de hecho, un papel principal, donde se tiene que buscar el punto medio y mejor para todos, para que, pues sí, todo funcione, porque al final es como un engranaje, o sea, no va a girar si no lo acomodas. Por una parte sí entiendo lo que dices, eso de, pues sí, tienen que ponerse como todos de acuerdo, pero por otra parte, todos tienen que contribuir a la visión del director y hay veces que el director te puede decir, no es así y no es así y hazle como quieras, pero esto tiene que ir en esta parte y el guión es así y todos lo vamos a seguir así. Por eso digo que también es un poco más jerárquico la forma en la que se trabaja. Y por ejemplo, Kubrick tenía control creativo sobre casi todo lo que hacía. Y más bien todos los que empezaban a colaborar con él creían en la visión de lo que él quería crear y aportaban esa visión. Por eso no había tantos, digamos, problemas en ponerse de acuerdo de si vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Es, vamos a hacer esto y necesito que tus habilidades para vestuario, escenario, lo que sea, pero para que la visión del director sea la que funciona al final. Y por eso también otra parte es que Kubrick repetía una misma escena 50, 60 veces y hasta que él decía que estaba bien es, ok, ya, podemos pasar a la siguiente. Pero pues de todas maneras no lo puede hacer el todo solo, ¿no? Necesita de los demás. Sí, claro. Igual, bueno, yo, Beida, en la, como ya mencioné, pues sí, o sea, yo pensaba que sí, cada persona, pienso que cada persona involucrada pues tiene un rol que sí es importante y reemplazable, como tú dices, Ulises, que pues cada quien tiene su área de especialidad y para eso es para lo que lo necesitan. Yo me quiero enfocar un poquito también en una frase que me gusta mucho, el tío Ben en la película de Spider-Man, que pues todos hemos visto, que dice, un gran poder implica una gran responsabilidad, es justo, o sea, el papel del que dirige, ¿no? Que pues creo que nosotros no sabíamos antes de lo que hablaba el tío Ben, pero ahora con esto sí podemos saberlo, o sea, es una frase que sencillamente describe el liderazgo. Sí, sí, yo creo que sí, al final es un balance entre las dos cosas, ¿no? Porque es colaborativo y a la vez todos tienen una misma visión. Entonces ahí está como el balance entre, sí, es jerárquico, pero también necesitas de los demás para hacer una producción de estos tamaños. Fíjate que ahí sí discrepo un poco contigo, porque si recordamos la definición textual, justo es eso, que no existen jerarquías. Entonces, o sea, sí comprendo lo que dices, pero más bien creo que entiendo lo que quieres decir, pero justo hay que quitarnos esa palabra jerarquía, poder, posición, lugar, que nos hablan como de que si fuera más importante uno que el otro, porque justo el líder de acción positiva se basa en eso, se basa en que trata a una persona, ya sea de un rango más alto o de un rango más bajo, por decirlo de alguna manera, justamente igual. No tiene preferencias, no critica, a todos apoya, a todos comprende, es empático con todas las situaciones, con lo que se pueda presentar. O sea, ahorita estamos hablando del cine, ¿no?
Entonces, con todo lo que se pueda presentar dentro de un rodaje y no va a tener preferencia alguna sobre, por decir, un actor a un camarógrafo, porque los dos son importantes. Sin actor no hay película y sin camarógrafo no hay rodaje. Entonces, justo es como dices, ¿no? Bien dices, es un balance en el que el líder específicamente no puede tomar ninguna una preferencia. Entonces, y también lo que comentábamos de que, por decir, al final del día, la película es del productor, ¿no? Él pone presupuesto, él la hace, él escribe, él dirige, etc, etc, etc. Por lo cual, sus valores van a ser los que se tengan en mente. Sus valores van a ser los que se tengan en mente y lo que se va a plasmar en la película. Entonces, si alguien, un actor o alguien dentro del set fuera un mal líder, sería muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que tendría que hacer, o más bien lo que haría, al no compartir la idea que se tiene establecida de la película, como que creo que todo el tiempo iría poniendo trabas y trabas y trabas y trabas. Y es justo lo contrario a lo que hace un líder, ¿no? Que no tiene que compartir la ideología, pero la respeta. Entonces hay que ser de mente abierta, hay que ser tolerantes. Y pues eso, como dijo Bey, ¿no? O sea, todo es un engranaje y que con una piececita chiquita que no embone, eso no gira. Y creo que es igual en la vida real. Podemos no estar de acuerdo en lo que dice alguien más, pero respetarlo. Y no porque no sea lo que yo creo, está mal. Hay que ser tolerantes. Al final del día cada cabeza es un mundo y lo que para mí está bien, para ti puede estar mal simplemente porque no hace mucha lógica o porque no va de acuerdo a tus convicciones. Entonces, creo que gran parte importante de un líder, más que la mente abierta, es la tolerancia, que igual va de la mano, pero creo que es más importante que sea tolerante y comprensivo. Sí, yo creo que estoy un poco en medio de lo que dice Dani y lo que dice Ulises, y yo creo que más bien que de tomar una parte u otra, yo creo que prefiero como juntarlo, porque lo que dice Ulises es cierto. A la hora de hacer una película hay una posición jerárquica que se respeta, pero como dice Dani, un líder no necesita una posición forzosamente jerárquica. Lo que pasa es que hay decisiones que se tienen que tomar porque sí, un buen líder y un líder de acción positiva también piensa en las personas, pero hay que recordar que un buen líder también toma las mejores decisiones, pero va a tomar también en cuenta a la gente, pero no puedes inclinarte por una o por otra, sino hay veces en las que tienes que intentar hacer lo mejor posible. A veces no puedes tomar en cuenta lo que dice la persona porque tú tienes una posición jerárquica y a veces tú sabes un poco más del tema o tienes una mayor experiencia. No significa forzosamente que ya seas malo por eso. Significa que tú también tienes, así como tienes una posición de líder, tienes una posición de director y tienes que hacer valer las mismas. No forzosamente es algo que se contrapone en sí mismo, sino que lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo, cómo hacer que funcione nuestra posición jerárquica y cómo representar un rol de líder. A lo que voy, sí, muchas veces Kubrick, como dices, repetía una escena hasta el cansancio, 50, 60, 120 y tantas veces, hasta que él quedaba perfecta. Pero ahí tienes un equipo que creía en su visión porque supo ser un líder, porque conectó de alguna manera con la gente, porque a pesar de que era un genio, había un equipo que lo comprendía y que decía, yo quiero seguir la visión que tú me estás poniendo y yo voy a dar lo mejor de mí para dar la visión que tú quieres. Y esa es la influencia que tiene Kubrick ahí. Y justo influenciar al camarógrafo, al director de fotografía, al director de escena, al escritor, e incluso sigue siendo una influencia bastante grande en directores jóvenes que le hacen homenajes, que quieren replicar algunas cosas como justo él las hizo, pero es justo lo que dice Dani, o sea, para ser un buen líder necesitamos también tomar en cuenta a la gente, o sea, por ejemplo, muchas veces hay casos donde, donde hay peleas que son muy escandalosas de actores con directores porque se contraponen, no se escuchan el uno al otro y ninguno de los dos, y ahí es una posición de terquedad en donde ninguno supo ser un líder. En una parte el director queriendo decir
pues es mi película, yo hago lo que quiera, y pues el actor poniéndose en un plan de, pues sin mí no tienes quien interprete el papel. Entonces justo tenemos que revisar que, que todo fluya de una manera cohesiva y de que todo tenga un punto de equilibrio. O sea, sí hacer valer tu punto de autoridad, porque pues sí la tienes, pero no por eso mantener una posición de abuso solamente por ser autoridad. De hecho, tendrías que buscar más bien inspirar a gente y hacer que la gente crea en ti. O esa es mi manera de verlo en ese punto, no sé qué digan. De hecho, hay una frase muy bonita que se llama, para inspirar hay que aspirar. Entonces creo que es el ejemplo perfecto, o más bien como que la frase con la que podamos resumir todo, que sí es necesario inspirar y es válido tener como aspiraciones fuertes, porque yo creo que eso es lo que inspira a las personas, las ganas de crecer, o sea, las ganas de que alguien tiene de comerse al mundo, por decirlo de alguna manera, y eso es muy bonito. Y de hecho, a mí un líder muy, muy reconocido en la industria precisamente se me hace Will Smith. O sea, no sé ustedes qué piensen, pero de verdad creo que Will Smith tiene un impacto impresionante en la comunidad de Hollywood y, bueno, obviamente los espectadores, ¿no? Pero realmente creo que Will Smith es algo que honestamente creo que si Hollywood no tuviera, a Will Smith no le pasa nada. Pero si Hollywood no tuviera a Will Smith, sí sería algo importante porque realmente es una persona que aporta demasiado en lo que hace. Sí, exacto. Muchas veces es como diríamos nosotros, ¿no? O sea, la escuela no hace al alumno, sino que el alumno hace la escuela. Entonces, pues va ligado de que, pues sí, tal vez Hollywood no hace a los actores, más bien los actores hacen Hollywood. Pues bueno, este fue nuestro primer podcast. No, esperamos que les haya gustado, que lo disfruten y nos vemos el siguiente sábado para la segunda edición. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Nos vemos.